capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video aquí en el canal Gente Bella. Estamos con Capybara Go. Y pues bueno, tenemos ahora sí la guía de los equipamientos, gente. Pues este tema de la guía, más que todo para el equipamiento, diría que es de las más importantes. Obviamente no hay que dejar de lado otras cosas o mejoras que ofrece el juego para mejorar el personaje, en este caso nuestra Capi. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar, gente, más que todo, es que interioricen que tienes que tener suerte para que te salgan equipamientos que son muy buenos, más que todo por las bonificaciones que da, etc, etc. Ya lo iremos viendo conforme pase el tiempo, ¿ok? Por ahora quiero que ustedes aprendan por qué hay que subir ciertos niveles en ciertos equipamientos para tener el máximo de bonificaciones posibles, más que todo para subir los equipamientos, ¿no? Ahora sí, bueno, por acá pues tenemos unos equipamientos que hasta ahora, en el momento que llevo jugando, gente, esto no me he dado cuenta. Hay un registro de inicio de sesión, prácticamente llevo jugando 5 días el juego. Después del reinicio de hoy tendríamos 6, gente. Entonces ya estamos entrando a los 6 días de juego. Y les diría, es un juego que me entretiene mucho. De ahí de vez en cuando entro, no te demanda tanto tiempo. Ya saben que el tema de viajar pues te ayuda a gastar energía cuando tienes mucha y pues te ayuda bastante, ¿no? En el tema de equipamientos hay que tomar en cuenta que ustedes empiezan obteniendo estos así, los de calidad común. Y necesitas combinar ciertos equipamientos del mismo tipo para que siga transformándose del común al poco común y del poco común transformarse al raro, y del raro, gente, se transformaría al épico, ¿vale? Luego del épico se transformaría en legendario, luego mítico y así sucesivamente, ¿vale? Solo que para pasar ese tipo de equipamientos demora mucho. Entonces esta guía les va a ayudar a muchos a entender cómo funciona esto y también prepararles a ustedes para un futuro, para que no se vayan a perder y mantener el bufo tope, ¿vale? La primera curiosidad que ustedes van a ver es que la arma y la capita, podríamos decirlo así, o chaqueta, como quieran llamarlo, lo tengo en mayor nivel que otros. ¿Por qué razón? En este juego el arma y la capita te dan mejores estadísticas. O sea, significa que el poder general que tú tienes en tu equipo te lo va a proporcionar en mayor medida con la arma y la capa para que tengas mucho mayor poder. No lo vayan a subir todos los niveles por igual, ¿vale? Porque se van a perder ese bufo. Algo curioso es que aquí no te castiga tanto el cometer el error de subir ciertos niveles a los equipamientos o de forma incorrecta, podríamos decirlo así, ya que tú tocando al equipamiento que le haya subido muchísimo nivel y realmente no lo enfocaste en el arma o en la capa, pues le das al equipamiento que no debería estar o no debería tener tanto poder o tantos niveles, y lo que le vas a dar es en este icono, que prácticamente es revertir todo que le diste al equipamiento para poder solo dar a otro equipamiento, gente. Esto es muy bueno, realmente el juego pues no te castiga tanto si cometiste el error. Así que háganlo, gente. Yo les recomiendo, si ya ven este video, reseten todos los equipamientos y denle prioridad a subir el arma y la capita primero hasta el nivel en el que les permita. Porque yo podría haber subido el tema de mi arma más nivel, ¿ok? Entre el arma y la capa, el arma es la más importante, ¿vale? Que lo tomen en cuenta. Hay tipos de armas, yo también ya les voy a mencionar qué tipos de armas ustedes deben conseguir. Si es que tienen suerte les puede salir otras, o si no pues ya les mostraría cómo conseguir por lo menos una arma, y el juego sí te da la oportunidad de conseguirlas, ¿vale? Entonces, dar prioridad más que todo a la arma. Yo, si mi arma no hubiera tenido la oportunidad de pasar del 50 más adelante, y ya les voy a mostrar por qué no me permite, yo la tendría en nivel 70, solo que el límite, gente, es que si le doy a avanzar no me permite porque necesito llegar al talento de guerrero 2-1, ¿vale? Eso significa que estoy en el talento de guerrero 1-7 y para llegar al 2-1 tengo que pasar todo esto, gente. Entonces es mucha moneda de farmeo. Por eso es importante de que gasten todo el tiempo la energía para ganar la mayor cantidad de oro, monedas, para que pues lleguen al 2-1, y llegando al 2-1 ya me permitiría subir la arma a 70. Entonces lo que haría yo es resetear la capa, subir la capa a nivel 40 y todo lo que me sobre de los 10 niveles extras que tiene la capa los daría al arma.
siempre dar prioridad al arma, ¿vale? Les doy un consejo. Por lo menos, si es que estás empezando, el arma y la capa, en especial la arma debe estar al máximo nivel posible que te permite el guerrero actual, porque ya saben que el guerrero es el límite. Entonces, si puedes, dale todo lo que tú tengas al arma. Luego le darías por debajo del arma unos 10 niveles. Por ejemplo, si mi arma yo lo subiera a nivel 70, mi capita la dejaría en nivel 40 o 50, ¿vale? Pero siempre dar prioridad al arma. Luego los anillos los colocarían ahí y luego vendrían los, ¿cómo los llamaríamos? Como tipo artefactos, ¿vale? Importantes desde este punto. Okay. Bueno, como ya saben, hay armas normales que son como estas y armas que tienen una S. Prácticamente esas son las que tienen mejor bonificaciones por las estadísticas que da. Pero no se supone que solo las S sean mucho mejores. Hay armas que aunque no sean S son buenas también. Solo que con algunas puedes hacer muchos combos, ¿vale? Yo les recomiendo mucho de que empiecen a tirar a los cofres limitados que estamos viendo aquí a continuación. Son muy buenos. Yo les diría que al inicio del juego traten de por lo menos hacer 180 tiradas, como pueden verla aquí. 160 tiradas, no, 180, para que te permita escoger uno de los equipamientos que tú quieres. Yo lastimosamente hasta el día de ayer no había tenido suerte con los equipos que me salieron un bueno. Y de aquí saqué yo el arco, ¿vale? No quise sacarme este o el otro, prácticamente quise más el arco porque me da mucho tasa de crítico y me gusta mucho el arco porque da mucho daño también, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué hay de diferencia entre un arco de estos normales y un S, gente? Es que las armas S tienen una mejora que es la recuperación de ira al ataque básico, ¿vale? Esto significa que cuando tú golpeas al enemigo han visto de que debajo de tu personaje se llena una barrita. Esa se llama la barrita de la ira. Prácticamente cuando se completa te da una potenciación o por decir una habilidad que despierta la ira del personaje y golpea con un poquito más de fuerza. Entonces nosotros lo que buscamos con estas armas que tengan este tipo de habilidad de ira es que tú cuando te enfrentes a un enemigo y si el enemigo no tiene esta habilidad, tú estarías activando más veces tu ira y haciendo mucho más daño al enemigo y por ende estarías ganando. Es un daño extra, gente, que sin duda eso ayuda muchísimo. Y adicional, este arco lanza un cuchillo cada turno, ¿vale? Además de que lanza, hace daño, saca críticos, inflige 200% de daño. Es mucho mejor que esta arma de acá, gente, que solo inflige 180. Y prácticamente esta arma no me da la recuperación de ira, solo me da daño crítico y ataque global nada más. Pero sí me da las tasas de críticos. Comparado esta arma, este arco con esta, gente, obviamente este arco es mucho mejor, te desbloquea muchas cositas más. Entonces, importante. Igualmente, si lo sigues subiendo a legendario y luego a mítico, pues ya es otra historia. Pero sin duda les recomiendo muchísimo. Si al inicio pues no tienes nada de suerte, ya esperemos de que conforme vayas avanzando, pues no sé, saques armas que tengan daño de combo, por ejemplo, como esto. Pero sin duda, gente, las armas que son como estas, mira, este dice, los ataques básicos restauran 10 de daño de ira. Por acá restauran 10 de ira igual, este arco igual. Obviamente esos equipos que van saliendo también son mucho mejores, gente. Yo, por ejemplo, tengo este anillito, es muy bueno, le recomendaría mucho. Eso es en el tema de armas, ¿vale? En el tema de capitas, prácticamente hay muchas. Yo les recomiendo mucho si tienen una capa como estas, usen la, gente, porque esta te da una vida más. Prácticamente si te matan, te recuperas con un 20% de la vida total que tengas. Y solo funciona una vez, pero esto, gente, en batalla es muy bueno. Obviamente hay otras como este, por ejemplo, que restaura 25% del ataque como HP. Esto también, gente, es muy bueno. Prácticamente la gran mayoría de capitas S son mucho mejores, ¿vale? Que las normales como estas que no tienen S, pero aún así te van a ayudar. El objetivo de esto, gente, es que ustedes se acomoden como les guste jugar. Si te gusta por cada ronda recuperar vida. Por ejemplo, este me gusta porque cuando ya llego al límite me da una vida extra y a veces con las habilidades me recupero toda la vida y así, etc. Puedes combinarlas con muchas cosas. Hay otras que también te reducen daño o liberan cierto tipo de bonificaciones, pero ya depende de ustedes qué es lo que quieran jugar, ¿vale? Les recomiendo mucho que tiren a este de aquí, ¿vale? Tienen que tirar prácticamente al cofre de tesoro limitado. Y este cofre de tesoro limitado pues te dará la opción de canjear las armas que tú quieras.
Estas armas, gente, como dice ahí, son 2 días y 3 horas. Cada 3 días se reinicia el tema de equipamientos que te ofrece la tienda. Eso quiere decir que cada 3 días estarían ofreciendo otro tipo de armas. Antes de que llegara el reinicio de hoy, habían otras armas que eran muy buenas. Yo esperaba sacarme una de esas, gente, pero no hubo chance. Así que me tocó sacarme el arco, me gustó mucho y por la recuperación de ira pues me va bien, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Ahí pueden sacarse un equipamiento bueno, solo tienen que esperar los 180 tiros que deben darle acá, ¿no? Para asegurarte uno. Y con suerte tal vez te puede salir uno importante, ¿vale? Listo, vamos a los anillos. Entre los anillos hay muchos, yo le recomiendo, si ya te salió uno de estos, consérvalo y empieza a subirlo, porque esto te da un escudo que vale el 10% de tu vida total prácticamente, y al mismo tiempo de que ganas un escudo, libera 2 dagas, gente, que hacen bastante daño. Es muy bueno, te da escudo y hace daño. Y este de aquí, pues cada 3 rondas va a invocar 2 relámpagos, lo que hace que consigas 10% de tasa de críticos de habilidad durante 2 rondas. Tasa de críticos, gente, es muy bueno, así que pues ya lo irán viendo. Aquí me preguntan, Tony, ¿por qué subiste este anillo? Porque este anillo, gente, al momento de subirlo, te va a subir ataque. Prácticamente, mira, este anillo tiene ataque, defensa, este tipo de porcentaje. Pero si vemos que es un anillo que te da ataque global, que lo ven hasta épico. Este tipo de anillos que dicen ataque global, que tienen sus estadísticas, pero no HP global como este, lo vemos aquí a continuación, te da más daño si es que es un anillo de daño, y si es un anillo de vida te da más vida, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, más que todo ustedes lo irán viendo ahí poco a poco. Pero sin duda el arma es el que más daño da. ¿Okay? Luego diríamos que estos son los artefactos. Por ejemplo, me gusta jugar mucho con este porque te da una oportunidad de cada ataque básico que des. Puedes desencadenar picos de hielo, que eso es muy bueno, hace buen daño. Y por acá el ataque básico tiene la oportunidad de restaurar 10% de HP perdido o de la vida que hayas perdido. Prácticamente eso es muy bueno. Pueden hacer diferentes combinaciones y ya iremos sacando el tema de qué tier list de equipamientos están actual fuertes. Porque obviamente hay mejores equipamientos, pero el tema es de suerte, ¿ok? A menos de que le inviertas mucho dinero, estarías sacando equipamientos súper fuertes, pero por lo menos pues tendrías el chance de sacar algo, ¿vale? Por ejemplo, si te sale este arco God, si te sale ese arco es muy bueno. Lo malo de los arcos que son de este tipo es que no suelen salir mucho los de categoría S, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Si yo quisiera pasar mi arco S a calidad legendaria, necesito otros 2 arcos, ¿vale? Necesito otros 2 arcos del mismo tipo pero con categoría S igual y con más 2 de mejora. ¿Qué significa con más 2 de mejora? Que tenga el equipamiento más 2. Y eso también significa otros equipamientos que debe subir en las piezas, etc, etc, ¿vale? Pero por lo demás yo les digo, miren, si tú quieres subir, mire por ejemplo este burbuja helada, yo ya la he podido subir, pero hay ciertos niveles que si yo quisiera subir la burbuja helada a calidad más 1, necesito un equipamiento que no sea prácticamente del mismo tipo, ¿vale? Mientras no sea para pasar a la siguiente categoría. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si quisiera pasar esta legendario, vamos por acá, marcamos este. Si quisiera pasar esta legendario, obligatoriamente me va a pedir este y otro de estos con la mejora más 2, ¿vale? Mientras no sea para pasar de una categoría de épico a legendario y solo pasarlo a más 1 o más 2, te va a pedir cualquier tipo de arco, si es que es la arma. Por ejemplo, el arma no me permite porque el arma ya está más 2, o sea, con la mejora más 2. Ahorita yo lo que necesito es pasar a la siguiente categoría y necesitaría 2 armas del mismo tipo. Mientras mejores el más 1 más 2, te va a pedir cualquier tipo de equipamiento, con tal que sea un arco. Va a subir el arco más 1 y luego más 2. Y así sucede con los anillos y con los artefactos, que yo, bueno, en este caso yo los llamo artefactos, pero es parte de los equipamientos. Entonces funciona así, ¿vale? Entonces, para que se vayan dando una noción, es importante de que vayan combinando equipamientos que ustedes saben que en un futuro van a usar. Por ejemplo, miren, ya tengo este anillo más 2, ¿vale? Y tengo otro anillo que está más 1. Lo que necesito ahorita para subir este anillo más 2 es este anillo, gente, hay que buscar el que es más 1 nomás. Ahí está. Necesito uno más, gente. Prácticamente
necesito una copia más. Otro anillito que esté en la misma categoría épica. Y listo, gente. Prácticamente subiría sin problema. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos veríamos en un próximo videito. Chaito, gente.